en el nombre de Jesús. Amén. La palabra en esta mañana la he titulado Firmeza de la fe. Firmeza de la fe. Hay ciertos temas que de tiempo en tiempo me gusta tocar, y va a percatarse que a veces los repito, amén, de tiempo en tiempo, tal vez con algún enfoque un poco diferente. Pero esto lo hago así porque son temas importantes para nosotros los creyentes. Y si aún la misma Escritura también se toma el tiempo de enfatizar en estos temas y de hablarnos bastante de estos temas, es porque son importantes. Son temas que establecen fundamento y firmeza en nuestra vida espiritual. Amén. Son esas cosas esenciales de las cuales necesitamos agarrarnos o arraigarnos para mantenernos firmes. Y ciertamente uno de esos temas es la fe. La fe en Cristo. No te estoy hablando de una fe que manipulemos a nuestro antojo. No te estoy hablando de una fe con la cual podamos manipular a Dios a nuestro antojo para recibir todo aquello que deseemos. Hubo un tiempo donde se hablaba de esta super fe que obtenía todo lo que deseaba, como si Dios fuera el genio de la lámpara mágica. Entonces, si tú no tenías fe, si tú no recibías, era porque no tenías fe. Amén. Si tú no eras sanado, era porque tú no tenías la fe suficiente. Y cosas así por el estilo. Pero no estamos hablando de este tipo de fe que realmente es una fe que se aleja de la fe bíblica. Queremos hablar de esa fe que precisamente nos sostiene y nos mantiene aún cuando no vemos o no recibimos lo que deseamos. Queremos hablar de esa fe que trae a nuestra realidad y que trae a nuestra vida la manifestación de aquello que Cristo nos ha otorgado. De esa fe que te mantiene caminando. De esa fe que te mueve a llegar a este lugar para adorar a Dios. Y fíjate, en esta mañana ya entrando en esta palabra, cuando Pablo le escribe a los colosenses, sin entrar en detalles del propósito de Pablo de escribirle a esta iglesia, Pablo los elogia por su buen orden, pero también los elogia por la firmeza en la fe en Cristo. Su firmeza en la fe en Cristo. Yo quiero que esa frase sea la que tú en esta mañana te grabes. Su firmeza en la fe en Cristo. 3 palabras: firmeza, fe y en Cristo. Firmeza, fe y en Cristo. Porque la firmeza de nuestra fe en Cristo es de vital importancia. Yo quiero decirte que nuestra fe en Cristo siempre será desafiada, siempre será retada y siempre será probada. Nuestra fe en Cristo es la fuerza que nos mantiene caminando y creyendo. ¿Y sabes qué? Que nos hace resistentes. Es tu fe en Cristo la que te hace resistente. Y cuando pienso en todo esto,
en esa fe que nos hace resistente, me viene a la memoria la ocasión en que Jesús se dirige a Pedro y le dice lo siguiente. Ya Jesús estaba para ser prácticamente entregado a las autoridades romanas. Estaba ya en ese periodo de entrar en ese proceso para ir a la cruz. Y de momento Jesús se dirige a Pedro y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado, yo he orado por ti para que tu fe no falte, y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús oró por Pedro ante lo que Satanás estaba pidiendo. Satanás estaba pidiendo zarandearlo como el trigo. Yo no sé si tú sabes, pero zarandear es sacudir. Venía un sacudimiento para Pedro. O sea, cuando el trigo se sacude es para separar el trigo de la paja. Y Jesús le está diciendo: vas a ser sacudido como el trigo. Pero yo he orado y he pedido al Padre para que en ese proceso donde tu fe va a ser estremecida, tu fe no falte. Tu fe no falte. Porque si la fe falta, sabes que somos desviados del camino. Y hay sacudidas de fe, amado hermano. Amada hermana, hay sacudidas de fe. Y en esas sacudidas o bien somos destruidos o bien somos limpiados de la paja. ¿Entiendes eso? Quiero decirte en esta mañana que tu fe va a ser probada. Quiero decirte en esta mañana que a veces vas a ser solicitado para ser sacudido. Y si bien es cierto que en esa sacudida hay la probabilidad o el potencial de ser destruido, también te tengo que decir que si nos sostenemos y la fe nos falta, seremos sacudidos y seremos limpiados de todo aquello que es paja en nuestras vidas. Aleluya. Porque Dios quiere trigo íntegro en lugar de paja. Y muchas veces estamos cargando mucha paja y Dios quiere, amén, hacer separación y quitar lo que es paja, quitar lo que no sirve, quitar lo que no es genuino. Entonces nuestra fe es sacudida. Jesús oró por Pedro para que su fe no faltara. Firmeza de la fe. Y en esta mañana, amados hermanos, yo quiero considerar 3 ejemplos de fe firme. 3 ejemplos bíblicos de firmeza en la fe. De mantenerse creyendo aun cuando todo te es contrario o te es adverso. Porque nuestra fe, tu fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada para que no le sirvamos al Señor, para que no sigamos sirviéndole. Nuestra fe va a ser probada para que no le adoremos. Nuestra fe va a ser probada para que no sigamos creyendo. Y en esta mañana quiero hablarte de 3 casos en la Biblia donde la fe fue probada. El primer caso, 3 jóvenes hebreos, capítulo 3 de Daniel. Estos 3 jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos a Babilonia fueron acusados de no adorar una estatua de oro que el rey había levantado para que la adoraran. Esa estatua representaba al rey. Y sabes que es cierto, ellos no adoraron la estatua de oro, porque ellos solamente adoraban y honraban al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y esto le valió
que ellos fueran amenazados con echarlos al horno de fuego si no adoraban la estatua. Mira, los iban a quemar vivos. Iban a hacer de ellos pinchos en el horno. Eso es, amados hermanos, cuando la fe es probada y cuando la fe es sacudida. ¿Y sabes cómo respondieron estos jóvenes? Puedes encontrar el registro en Daniel capítulo 3, versos 16 al 18. Ellos se llamaban Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos le respondieron al rey Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. No nos vamos a excusar ni nos vamos a disculpar porque no adoramos su estatua. Y si nos arrojas al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Ellos estaban claros. Ellos estaban claros en que tenían un Dios poderoso. Por eso ellos no se postraron ante la estatua, porque ellos adoraban al Dios vivo y verdadero. Pero quiero que mires el versículo 18, porque aunque ellos reconocen la capacidad y el poder de Dios para librarlos, ellos expresan: pero si aún nuestro Dios no lo hace así, si aún nuestro Dios no lo hace conforme a nuestra expectativa, si aún nuestro Dios no lo hace conforme a nuestro deseo, si aún nuestro Dios no lo hace conforme a lo ideal que estamos esperando, si nuestro Dios no responde de la manera en que pensamos que debería hacerlo, ¿sabes qué? Como quiera, no vamos a honrar a tus dioses ni adoraremos a tu estatua. Ellos conocían la naturaleza de Dios. Ellos conocían a Dios. Ellos sabían que Dios era todopoderoso para librarlos, que con Dios no había problemas en librarlos. Pero si las cosas no sucedían de esa manera, ellos seguirían creyendo y no negarían su fe. Aleluya. La fe, amados hermanos, no niega la realidad. La fe no es ciega ante la realidad. O sea, seríamos unos ilusos si negamos la realidad. Y la fe, escuche esto te va a sonar un poco chocante. La fe no nos garantiza que no pasaremos por el agua o por el fuego. Quizás la fe barata que venden por ahí te dicen: no, es que Dios te va a librar de todo. Quizás la fe barata que venden por ahí te dice: no, es que siempre vas a caminar por un camino de rosa. La fe que venden por ahí te va a decir: no, es que tú tienes que ser prosperado en todo. Tú tienes que tener abundancia, tú tienes que tener riqueza, tú tienes que tener buen carro, tú tienes que tener buena casa, tú tienes que tener tantas cosas buenas porque tú eres hijo de un rey. No. La fe no nos garantiza que no pasaremos por el proceso. Amén. Aleluya. Pero cuando tú conoces a Dios, escucha esto: cuando tú conoces a Dios, cuando empiezas a conocer su naturaleza, cómo es Él, tú puedes expresar lo que expresó Pablo, que son las mismas palabras que expresaron los jóvenes hebreos, pero ya acá en palabras de Pablo. Porque yo sé en quién he creído. Eso fue lo que le dijeron estos jóvenes a aquel rey. Rey, nosotros sabemos en quién hemos creído.
y nos libre o no nos libre, no adoraremos a tu estatua. Aleluya. Eso es fe verdadera. Una fe que no es comprometida a pesar de las circunstancias. Una fe que se mantiene más allá de lo que puedas ver. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, sé que pase lo que pase, no seré avergonzado en Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Tu fe será tan fuerte como el fundamento que tú tengas. Tu fe será tan fuerte como el fundamento que tú tengas. Entonces tienes que preguntarte dónde está puesta tu fe. Tienes que preguntarte en quién está puesta mi fe. Y tienes que preguntarte, ¿ese fundamento puede soportar? Tienes que preguntarte, ¿esa persona donde estoy poniendo mi fe es digna de confiar? ¿Esa persona donde he puesto mi fe ha probado ser confiable? Aleluya. ¿Esa persona donde estoy poniendo mi fe ha ganado las batallas, ha ganado las victorias? Aleluya. De más está decir que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Y que en Él todas estas preguntas se contestan con un rotundo sí. Él ha ganado la victoria. Él ha ganado las batallas. Él venció la muerte. Él resucitó. Él anuló, amén, al diablo que tenía el poder de la muerte. Él expuso en la cruz, amén, a los principados, a las potestades. Entonces ciertamente puedo poner mi fe en Él. Firmeza de la fe. Firmeza de la fe. Después puedes ver el relato que Dios no los libró de que pasaran por el horno, pero los guardó en medio del horno de fuego. Dios podía simplemente evitar que los metieran en el horno, pero Dios quería hacer algo más grande para demostrar que Él es Dios. Dejó que los metieran al horno. Aleluya. Y el fuego, amados hermanos, no lo consumía. Las ataduras que tenían se quemaban, pero el fuego no los consumía a ellos. Y de momento el rey como que dice, espérate, ¿estoy viendo bien o estoy viendo mal? Déjame. Los espejuelos, como que no estoy viendo bien con los espejuelos. Pero allí yo veo como un cuarto. Espérate, pero no fueron 3 los que metimos allí. Hay un cuarto y es como semejante a hijos de dioses. Aleluya. Allí estaba Cristo con ellos. Cristo honra tu fe. Cristo honra la firmeza de tu fe. Segundo ejemplo, en esta mañana de fe firme, hubo un hombre rico. Se llamaba Job. La Biblia lo reconoce como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día, uno de esos días que podemos catalogar como ese día malo, uno de esos días como ese día cuando dice, ay, me levanté por el lado izquierdo de la cama. Un día pierde todo. Pierde los bienes materiales, los animales que tenía, la familia. Literalmente lo pierde todo. E incluso le da una sarna insoportable en su cuerpo. ¿Qué estaba sucediendo? Satanás había pedido para probarlo. Satanás acusa a Job de que éste le sirve a Dios porque Dios lo ha bendecido y porque Dios lo protege.
interesante el argumento del enemigo. Él te sirve porque tú le has dado bendición. Él te sirve si tú lo tienes cercado. ¿Quién se le va a acercar ahí? ¿Quién lo va a tocar? Ese hombre vive bien. Job 1, 10 al 12, mira cómo lo dice. ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo lo has bendecido, o has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero mira, extiende la mano y quítale todo lo que posee. En otras palabras, Satanás le dice a Dios, pruébalo. Pruébalo a ver si verdaderamente él va a mantener su fe. Pruébalo a ver si verdaderamente él te va a seguir amando. Pruébalo para que tú veas que a la primera él te va a maldecir. Y sabes que Dios le dijo, está bien. Todas sus posesiones están en sus manos, en tus manos. Pero no le pongas la mano encima. Y dicho esto, Satanás se fue de la presencia del Señor y empezó el ataque. Así que Satanás apuesta de que si Dios le retira todo e incluso le permite a Satanás tocar su cuerpo, Job lo maldeciría. Sin embargo, Dios confía en Job y le permite a Satanás que lo toque. Dios confía en Job. Sabía que podía resistir. Y sabía que Job no lo iba a maldecir, sino que Job lo iba a honrar. Y ahí empieza toda esa trama de ese sufrimiento y dolor en el libro de Job. Y cuando él pierde todo en ese mismo día, la Biblia dice que Job se levantó, rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza y lo primero que hizo fue caer en el piso y adorar a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, sea bendito el nombre del Señor. Y es interesante porque dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Aleluya. Así que ese primer round lo ganó Job. En ese primer round le cayó la boca al diablo. No obstante, el proceso sería largo y doloroso. Amén. Y Job fue sometido a más, y en el proceso ciertamente las quejas salieron de su boca. En el proceso buscó explicaciones. En el proceso cuestionó a Dios, sí. En el proceso deseó no haber nacido, pero nunca maldijo a su Dios. De hecho, en una ocasión la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice, nunca tal ocurra como las mujeres necias has hablado. Al final, Dios responde y confronta a Job. Y Job se humilla. Amén. Mira lo que dice Job 42 del 2 al 4. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Quiere decir que al final, amados hermanos, Job reconoce que había cosas que él no entendía. Por eso cuando vienen estos procesos donde nuestra fe es sacudida, una de las cosas que va a suceder es que nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no habíamos entendido.
que hay cosas que pensábamos que sabíamos, pero realmente no conocíamos. Amén. Y esta fue la experiencia de Job. Él se da cuenta que no conocía a Dios tanto como él creía. Y no es hasta estos momentos de sacudidas, hasta estos momentos donde somos puestos a prueba, que no nos damos cuenta hasta qué punto realmente conocíamos a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y por eso él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, al final de este proceso, Job no sabía lo que estaba ocurriendo tras bastidores. Job no sabía de la apuesta de Satanás con Dios. Y quiero que entiendas que en medio de procesos que atravesamos, no sabemos lo que está ocurriendo tras bastidores. No sabemos cómo Dios está trabajando. Y a veces simplemente hay un silencio. Aleluya. No sabemos qué está ocurriendo. Pero yo quiero decirte en esta mañana que nada de lo que te sucede escapa al anticipado conocimiento de Dios. Dios no está ajeno a nada de lo que te sucede. Tú estás muy presente en la mente de Dios. Lo que te sucede, lo que atraviesas, las pruebas, los procesos, el dolor que enfrentas, está muy presente en la presencia de Dios. Aleluya. Y Dios no te va a dejar desamparado. Dios no te va a dejar tirado. Dios no te va a abandonar. Aleluya. Dios está contigo. Y no va a dejar que la obra de sus manos sea destruida. Pero en esta mañana es vital que nuestra fe sea firme en Él. En esta mañana es vital que no dejemos de creer. Amén. Cuando vienen los procesos, amén, donde nuestra fe es sacudida, quizás la paja va a salir volando. Muchas cosas van a salir en esa sacudida. Y lo único que va a quedar, amén, si nos sostenemos, es precisamente esa fe genuina. Esa fe que te sostiene. Esa fe, amén, que es la que te va a dar la fuerza para cada día levantarte y decir: voy hacia adelante porque tú estás conmigo. Esa fe que te fortalece, amén, y te hace decir: no voy a perecer, no voy a ser destruido. Aleluya. Estoy sintiendo la resistencia, estoy sintiendo el embate del enemigo. Aleluya. Pero la Biblia me dice: al cual resistir firmes en la fe. Gloria al nombre de Jesús. Se requiere firmeza en nuestra fe. Se requiere firmeza en nuestra fe. Eso es lo que nos hace creyentes fuertes y no creyentes endebles. Firmeza en nuestra fe. Y el último ejemplo es cuando Dios le pide a Abraham que renuncie a la promesa. ¿Por qué digo que Dios le pide a Abraham que renuncie a la promesa? Porque Dios le dice a Abraham: sube al monte que yo te mostraré y sacrifica a tu unigénito hijo Isaac. Sí, ese Isaac que había sido concebido milagrosamente porque Sara era estéril y ambos eran viejos, avanzados en edad. Sí, ese Isaac en el cual descansaban las promesas hechas a Abraham y las promesas para toda la humanidad. Dios le dice ahora, amén, a Abraham, después que ha pasado por todos estos procesos, entrégalo. Entonces la pregunta es: ¿se habrá arrepentido Dios de sus planes?
¿Estás bromeando, Dios? ¿Estás bromeando? Primeramente Sara se rió cuando le fue anunciado que iba a tener un hijo en su vejez. Y ahora tú me estás pidiendo, después que nos has dado este hijo, que ahora lo entregue. Todo parecía contradictorio. El pedido de Dios parecía contradictorio. Pero Abraham no cuestionó lo que estaba sucediendo. No tenía sentido, pero él estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios porque tenía fe en Dios, porque tenía confianza en Dios. Y de hecho, cuando ellos llegan al lugar, él llega con sus criados. ¿Sabe cómo le dice a sus criados? Dios le está diciendo, entrega a tu hijo, y él le dice a los criados, vamos a ir a adorar a Dios. Vamos a ir y volveremos. Aleluya. O sea, él va a subir para entregar al hijo. Él dice, vamos a adorar a Dios. Gloria a Jesús. ¿Sabes que la escuela de la fe le había enseñado a Abraham que es mejor obedecer a Dios aun cuando no se entienda? Abraham había aprendido por experiencia que cuando no se confía en Dios plenamente, no se le puede obedecer plenamente. Vuelvo y te lo repito. Una de las cosas que Abraham había aprendido, amén, en el proceso, en el camino, es que cuando tú no confías en Dios plenamente, eres incapaz de obedecerle plenamente. Pero como él había aprendido a confiar en él plenamente, y ya le había tenido unas experiencias donde su obediencia y su fe no habían sido plenas y habían tenido consecuencias, ahora él sabía que no podía cuestionar a Dios. Y él, cuando Dios le da esta orden, él confió plenamente y por lo tanto obedeció plenamente, aunque todo, amén, en lo natural le era contradictorio. Entonces Dios lleva a Abraham hasta sus límites, y aún así no le negó a su propio hijo Isaac. Y esto significaba renunciar a todo aquello por lo cual él había creído y lo que él había luchado. Póngase usted en el lugar de Abraham. Su fe siendo probada, su fe siendo sacudida. No por un rey pagano como le pasó a los jóvenes hebreos, que los amenazaron por no adorar al rey. No por la apuesta que hizo Satanás contra Dios, de que Job iba a maldecir a Dios si Dios le quitaba todo. No, era el Dios mismo ahora probando a Job, a Abraham, debo decir. La fe firme se levanta por encima del entendimiento, de la lógica e inclusive del sentido común. Es ahí donde nuestra fe es probada. Y la fe se sobrepone y se levanta confiando en el carácter justo, perfecto y amoroso de Dios, aun cuando esto represente o pueda parecer pérdida o el no cumplimiento de una promesa. Por eso cuando tú conoces verdaderamente a Dios, tú vas a confiar en Él, porque Él es fiel. Y Abraham confió en Dios. Y cuando llegó el momento que efectivamente él iba a sacrificarlo, Dios intervino, amén, y le demostró que era justo y fiel, proveyendo un sustituto para su hijo, un carnero, amén. Y ahí Dios nuevamente reiteró y le confirmó su promesa a Abraham. Así que, amados hermanos, se requiere firmeza en nuestra fe. Se requiere firmeza
en nuestra fe. En cada uno de estos ejemplos vemos seres humanos como tú y como yo. Seres humanos cuya fe fue probada, cuya fe fue desafiada, pero ellos supieron mantenerse creyendo en Dios. Ellos supieron tener una fe firme y eso les permitió sostenerse. Eso les permitió mantenerse de pie, eso les permitió mantenerse creyendo. Habían aprendido que una fe verdadera es más valiosa que todo lo demás en el mundo. Los 3 jóvenes hebreos estaban plenamente convencidos del poder de Dios. Un poder que Dios manifestaría conforme su soberanía, su propósito y su voluntad. Su fe en Dios iba más allá de lo que pudiera sucederles. Aleluya. Job, por ejemplo, no le atribuyó a Dios despropósito en todo lo que sucedió. En palabras de Pablo, todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Y Abraham ya había aprendido que los que confían en Dios no serán avergonzados. Por eso el escritor de Hebreos, amén, habla de Abraham y habla de este incidente que te acabo de hablar, y dice que por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba cuando ofreció a Isaac su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba a Abraham estaba creyendo que Dios tenía el poder para resucitar a los muertos. Y así en sentido figurado, cobró a Isaac de entre los muertos. Abraham dijo, este es el hijo de la promesa, pero si Dios me lo pide, yo lo voy a dar. Y si lo llego a matar, pues Dios tendrá que resucitarlo, porque él dijo que en este hijo descansaban las promesas. Esa era la fe de Abraham, que él creía, si lo mato, pues Dios lo resucitará porque Dios lo pidió. Y dice que en sentido figurado lo resucitó, porque en la intención de Abraham no había duda de que lo iba a sacrificar. Aleluya. Esa es una fe poderosa. Esa es una fe firme. Ya termino. Pedro, el apóstol Pedro, ese Pedro con el cual empecé haciendo el relato de que Jesús, amén, le dice, Satanás te va a zarandear como el trigo. En una de sus epístolas, él nos dice que nuestra fe, él habiendo sido probado tantas veces en la fe, nos dice, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, y esta será probada. Pero ¿sabes qué? La fe genuina, la fe verdadera, tiene la capacidad de soportar el fuego y a la vez ser refinada. Primera de Pedro 1:7. Esta fe es capaz de vencer al mundo. Primera de Juan 5:4. La fe firme confía en su palabra. La fe firme confía en el carácter fiel, justo, bondadoso y amoroso de Dios. Por eso entonces es que el apóstol Pablo alaba la firmeza de la fe en Cristo de los creyentes de Colosa. Que de nosotros también se puede decir que somos creyentes con una fe firme en Cristo. Que no seamos reconocidos por otras cosas. Que seamos reconocidos, amén, León de Judá, santuario de adoración León de Judá de Macao. Que seas reconocido porque tienes una fe firme en Cristo. Que los que te vean digan, no, tiene una fe firme en Cristo Jesús. Mira cómo se ha sostenido, mira cómo se ha mantenido. Aleluya. Entonces, ¿de dónde proviene la firmeza? Esa firmeza de nuestra fe. Colosenses 2:6-7. El apóstol Pablo le dice precisamente a los colosenses, por lo tanto,
De la manera que recibieron a Cristo como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿De dónde proviene la firmeza de nuestra fe? De estar arraigados profundamente en Cristo. No en otra cosa. En Cristo. En una persona. ¿De dónde proviene nuestra fe? De edificar nuestra vida en Cristo. ¿De dónde proviene la firmeza de nuestra fe? De la verdad que hemos recibido en Cristo. Esto parece tan elemental, pero a la vez es tan poderoso. Esto es lo que te fortalece. Esto es lo que te da fuerza. Esto es lo que trae la realidad de Cristo, de su palabra a tu vida. Y yo quiero que esta mañana tú entiendas esto, amados, para que puedas seguir caminando en Cristo, para que no te rindas, para que tu fe no falte. Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Hay creyentes que pelean con diablos, con demonios, con su vecino, con su vecina, con el Facebook, con las noticias, pero no, esa no es la pelea que nos corresponde a nosotros. La única pelea que nos corresponde a nosotros bíblicamente pelear es la batalla de la fe. Y para pelear la batalla de la fe tenemos que mantener nuestra fe firme. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aleluya. He orado por ti para que tu fe no falte. Así le dijo Jesús a Pedro. Es decir, para que tengas firmeza en la fe. Y yo en esta mañana quiero que tengas firmeza, que tengamos firmeza en la fe en Cristo Jesús. Para que no te desvíes del camino. Para que no te desanimes. La firmeza, ¿sabes qué? La firmeza en la fe en Cristo te da la estamina y te da la perseverancia para correr en la carrera. Porque esto es una carrera, pero no es una carrera de 100 metros, amados hermanos. Aleluya. Esto es un maratón. Y la firmeza en la fe en Cristo es la que te da la estamina, la perseverancia, la fortaleza. Por eso necesitas esa firmeza en la fe. Yo te podría dar tal vez una motivación. Y la motivación no es mala. Pero sabes que la motivación que yo te pueda dar, la motivación es pasajera. Tal vez la motivación te puede dar para una carrera de 100 metros. Te motivo. De muchas maneras. Y tal vez con esa motivación tú puedes correr 100 metros. El pastor me motivó, hoy salí pompeado. Me motivó el pastor. Y tú vas, 100 metros. ¡Wow! Oye, ya me estoy pareciendo a mi esposa predicando. 100 metros. Está bien, no hay problema. Hay momentos que necesitamos esa motivación de corto plazo. Pero yo te quiero dar algo que te sostenga más. Yo te quiero dar algo más duradero, porque la carrera del creyente no es de 100 metros. Es un maratón donde se requiere perseverancia, donde se requiere paciencia, donde hay obstáculos
obstáculos, donde hay pruebas, donde a veces hay lucha, donde a veces hay desánimo y necesitas algo que verdaderamente te sostenga. Y esa es la fe en Cristo. Esa es una fe perseverante, una fe firme. Y eso es lo que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Eso es parte de la madurez del creyente. Dios quiere hacernos resistentes. Resistentes. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Resistentes. Aunque vulnerables y débiles humanamente, resistentes espiritualmente. Y lo que te hace resistente es tu fe en Cristo Jesús. Es arraigarte, es agarrarte de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Que tú puedas ser un creyente fuerte. Tal vez me digas, estoy cansado pero sigo corriendo. Estoy cansado pero sigo peleando la buena batalla de la fe. Me estoy desgastando en mi hombre exterior, pero mi hombre interior se sigue renovando. Porque a veces nos cansamos. Necesitamos firmeza en la fe. Ponte en pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos. Siempre me ha llamado la atención que cuando Jesús le dijo a Pedro que vas a ser sacudido como el trigo, lo único que Jesús le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Hoy en día damos tantas alternativas a las personas ante las sacudidas que enfrentan. Le damos tantas alternativas. Y Jesús lo único que le dijo a Pedro fue, yo he orado para que tu fe no falte. Imagínese hoy en día, donde se da tanta consejería pastoral. No, aquí gracias a Dios no ha sido necesaria. Pero hoy en día que hay tantas personas que reciben consejería pastoral y los pastores a veces tienen que ser ya hasta unos peritos hasta en psicología. Y que el pastor simplemente le diga a esa persona, yo he orado para que tu fe no falte. Ay, pastor, pero eso, ¿qué consejo es ese? Bueno, ese fue el consejo que Jesús le dio a Pedro ante el zarandeo y la sacudida de Satanás. Pastor, pero eso me lo sé yo. ¿Y por qué no lo aplicas? ¿Por qué no lo pones en práctica, amado hermano? Le hemos restado de alguna manera mérito a la palabra de Dios porque la hemos dejado de creer. Entonces cada vez necesitamos más métodos elaborados, cada vez necesitamos como más cosas. Y algunos vienen, esto no me gustó, me voy para otra iglesia. Jesús le dijo a Pedro, no le dijo, fuiste pedido para ser sacudido, pero no te preocupes, yo me encargo de eso. Yo le voy a meter las manos al diablo y él no va a hacer eso. Jesús no le dijo, no, está bien, te voy a evitar que pases por eso. Te voy a evitar el mal rato. No, yo he orado para que tu fe no falte. Y con todo y que Jesús intercedió para que su fe no faltara, negó a Jesús. Pero Jesús le había dicho también, una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Así que Jesús sabía todo lo que iba a pasar. De hecho, Jesús le dijo, ¿me vas a negar?
pero sabía que se iba a arrepentir, sabía que iba a volver, sabía que lo iba a restaurar y sabía que lo iba a convertir, amén, en el pescador de hombres que le había prometido. Pero oró para que su fe no faltara. En esta mañana yo oro para que tu fe no falte. Oro para que tu fe se fortalezca. Oro para que puedas arraigar tu vida más y más en Cristo Jesús. Aleluya. Oro para que seas un creyente, un cristiano resistente. Aleluya. A prueba de bala. Un creyente resistente a prueba de desánimo. Eso es difícil. Un creyente resistente a prueba de depresión. Un creyente resistente a prueba de la mentira del diablo. Aleluya. Un creyente resistente a prueba de la presión que te enfrentas en el trabajo. Amén. Hoy el Señor quiere hacerle de un creyente resistente. Resiste en la fe. Resiste en la fe. Aleluya. Una de las epístolas decía que Satanás anda como león rugiente y dice: al cual resistid firmes en la fe. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Tú quieres hacernos resistentes en la fe. Tú quieres, Señor, que tengamos una fe firme. Ahí está el fundamento, Señor, de nuestra victoria, de nuestra perseverancia, Señor. Tú no quieres que seamos creyentes, Señor, endebles, llevados por cualquier viento de doctrina o por cualquier, Señor, viento de adversidad, Señor. Aleluya. Hoy tú quieres, Señor, fortalecernos. Fortalece a tu pueblo con este entendimiento, Señor, con esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Te presento a todo aquel, Señor, que siente que su fe está a punto, Señor, de desfallecer. Te presento a todo aquel que ha perdido, Señor, tal vez momentáneamente la fe. Hoy recuperas tu fe en Él. Hoy, amén, puedes nuevamente mirar hacia arriba. Hoy tus ojos son abiertos. Pon tu vista en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. A veces no es solamente lo que Dios nos pueda dar. A veces no solamente el que podamos recibir la fortaleza de Dios, no es que podamos darnos cuenta, amén, por medio de la palabra, amén, que ya tenemos esto, amén. Y cuando realizamos lo que ya tenemos, amén, empezamos a experimentar esa fortaleza, ese ánimo, ese aliento, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo he hablado tu palabra, amén. He depositado tu semilla. Ahora tú encárgate del resto. Tú eres el único que puede llegar a la profundidad del espíritu y del alma. En los creyentes que están aquí, en los amigos, los hermanos que me puedan escuchar allá en sus hogares, Señor. Y yo te pido que esta palabra se haga vida, Señor, en medio de ellos. Y que tú empieces a ministrar esa fortaleza, ese levantar, esa firmeza, esa comprensión espiritual. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe en esta mañana de parte de Dios todo lo que necesitas. Hoy el Señor, amén, viene para hacerte resistente. Hoy el Señor viene para hacerte fuerte. Amén. Has estado débil, has estado vulnerable. Amén. Has estado susceptible.
Pero en esta mañana el Señor te está haciendo resistente. El Señor te está haciendo fuerte. El Señor te está, amén, aumentando las fuerzas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Que la paz tuya, Señor, repose en cada corazón y guarde cada pensamiento para la gloria de tu nombre. Aleluya. Dale gloria al Señor en esta mañana. Bendecimos a Dios, bendecimos a Dios, bendecimos a Dios. Bendecimos, amén, a los hermanos que han estado conectados en el Facebook. Gracias por conectarse. Que la bendición de Dios también esté con ustedes en esta mañana. Así que nos despedimos hasta la próxima ocasión. Amén.